Bueno, pues a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por participar. Estamos en el cuarto Congreso Internacional sobre el Hambre y la Miseria en las Américas, realizado por el Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo para las Américas, y coordinado por el capítulo de Costa Rica del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Hoy nos convoca un panel dedicado a la mujer, a la niñez y los adolescentes durante la pandemia, con el nombre de Confinamiento y Violencia. Tenemos a expositores con una gran trayectoria académica, con una experiencia, que nos van a compartir sus apreciaciones y sus investigaciones en el campo. Mi nombre es Yamit Zuluaga, soy secretario general del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Y bueno, la dinámica que manejaremos es que cada ponente hará una presentación sobre un tema en particular, y al final tendremos como una ronda de debate o cierta discusión sobre ejes que hayamos transitado durante las exposiciones y que puedan servir como ruta, como mapa, como posibilidades de mejoramiento. Así que pues, sin más, empezamos con la doctora Yolanda Martínez. Es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, máster en Política Criminal, decana del Comité Académico en el Centro de Estudios de Posgrado, es coordinadora académica de los Diplomados de Seguridad Pública, Derechos Humanos y Sistema Penal de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, evaluadora de comités interinstitucionales para evaluar la educación superior, ponente y conferencista en diversas actividades académicas nacionales e internacionales, y ha realizado, entre otras, publicaciones en derechos humanos, política criminal, seguridad pública y sistema penal. Y la doctora Yolanda Martínez nos estará compartiendo la ponencia El confinamiento como factor de riesgo en la vida de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Así que, doctora Yolanda, bienvenida y bueno, le damos paso. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los colegas panelistas. Para mí es un gusto estar con ustedes y sobre todo también dar gracias al presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para América, Daniel Genredorf, presidente, y a Gisbeleni Gallardo, presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, con sede en México. Bueno, el tema que hoy nos ocupa básicamente se centra en, o tiene como premisa el confinamiento en virtud de la pandemia, que se constituye como un factor de riesgo y que exhorta a la protección de mujeres frente a los peligros públicos o abstractos, y al mismo tiempo evidencia la realidad de la violencia concreta en los espacios de interacción privados como el hogar. Para ello voy a compartir con ustedes una presentación. Es muy corta, es muy breve. Y bueno, a partir de ahí, bueno, de esta premisa, es muy importante tomar en consideración algunas acciones que se han realizado en mi país, y para ello, pues la emisión de estas recomendaciones se han dado a partir de la Organización Mundial de la Salud, que recomendó que en caso de sufrir violencia doméstica se solicitara ayuda a algún conocido que sea familiar, amigo o vecino, o en su caso llamar al 911. Estas medidas prácticamente pues fueron dirigidas para todo el mundo, especialmente también para América Latina, y es precisamente que a partir de esta recomendación, en el Diario Oficial de la Federación de mi país, en fecha 31 de marzo del 2020, se emitió un acuerdo por el que se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. A través también del Diario eh, Oficial de la Federación, en 27 de junio de 2021 se dio otro acuerdo por el que se dio a conocer a través de los medios de difusión una nueva metodología de semáforo por regiones para evaluar los riesgos epidemiológicos que representa la enfermedad, y se constituye como una atención prioritaria. En este sentido, en México se han exigido a los gobiernos, tanto federal, estatales como municipales, que destinen suficientes recursos para erradicar la violencia hacia las mujeres y que a su vez tomen acciones para la protección integral. En este sentido, pues en México podemos ver que existen también
las cifras de la violencia contra las mujeres dentro del confinamiento. Y según los resultados del 2020 que da INEGI, en las mujeres se registraron 10 casos más que en el 2019. Paralelo al confinamiento, porque derivó en mayores denuncias por violencia doméstica. Se asesinaron a cerca de 1.844 mujeres solo entre enero y junio. La causa de la muerte evidencia circunstancias por género, en las cuales prevaleció el uso de las armas de fuego y predomina los feminicidios. Es decir, que en ese sentido, aun cuando 9 de cada 10 personas asesinadas con armas de fuego fueron hombres, hay una mujer. Sin embargo, cuando una persona falleció por ahorcamiento, el 76.8% nos da nos arroja que fueron hombres los que fueron víctimas de este tipo de acción. Y también en las mujeres en un 23.1%. ¿A qué voy? Bueno, aquí podemos ver las cifras en las cuales pues prevalece la agresión que se hizo a las mujeres con armas de fuego y con armas que no fueron letales, y también con objetos de tipo cortante. Vemos dentro de estos datos que nos proporciona INEGI, que la agresión con disparos de armas de fuego que no son de alto calibre, pues fueron un total de 2.284 mujeres de 25.178 que se dieron en mi país. En segundo lugar, se encuentran 605 agresiones a mujeres por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. En tercer lugar, 472 agresiones con objetos cortantes. Y en cuarto lugar, son 442 agresiones por medios que no se especificaron. Y junto con ello, bueno, en quinto lugar tenemos la agresión por empujones desde un lugar elevado, y también en menor grado algunas agresiones que se dan a partir precisamente de esa debilidad física frente al hombre, pues a través de golpes, insultos y demás. Y bueno, ¿qué es lo que pasó en México durante la pandemia? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues de acuerdo al INEGI, podemos decir que en términos generales se pudo determinar al menos un homicidio doloso cada 17 minutos, una violación cada 30 minutos y 6 carpetas de violencia familiar cada 15 minutos. Y esto debido precisamente al confinamiento. Y también algunos otros delitos que son los más comunes, como es el robo a violencia cada 5 minutos. Y bueno, en cuestión de violencia de género, importante ver que el feminicidio aumentó en 21 entidades del país. Morelos fue la principal entidad de la República, del Estado, perdón, de la República, la principal entidad que tuvo la tasa más alta. Entonces, también 12 de los 32 estados que conforman en mi país, la violencia familiar tuvo más o menos un alza del 83.3%, a la par de la violación, donde aumentó en 11 entidades federativas del país, de las 32 que la conforman. Y bueno, también, ¿cuál fue el comportamiento de la incidencia delictiva que se demuestra a partir del confinamiento? Es precisamente que los homicidios dolosos, en los cuales se hace una diferenciación entre el homicidio y el feminicidio, y bueno, pues se registró en un 33% en el mes de abril, que fue la tasa más alta prácticamente al inicio del confinamiento. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el confinamiento en las dinámicas familiares? Pues se debe principalmente a factores socioeconómicos y culturales, que son importantes condicionantes y que predisponen a la violencia familiar. Las agresiones
suelen ser dirigidas principalmente en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas de la tercera edad. No obstante, debido a las circunstancias en que se cometen, hay muchos casos en que no se denuncian y se desconoce la verdadera prevalencia. Es decir, que se presentan una gran cantidad de delitos no denunciados. Las causas de la violencia que se da en contra de las mujeres dentro de las dinámicas familiares, pues se asocia principalmente a la desigualdad, la discriminación de género, las normas sociales y las masculinidades nocivas de la sociedad. Vemos que aquí pues prevalece un problema de tipo cultural y aun cuando se implementaron medidas vinculadas con algunos reportes registrados por el 911 de enero a mayo del 2020, nos damos cuenta de que es aproximadamente de 290,000 llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar. Los grupos poblacionales con mayor riesgo son las personas de la tercera edad, niños, adolescentes y mujeres, es decir, los grupos especialmente vulnerables. Y si se comparan estos registros de enero a mayo en el 2010, del 2018 al 2020, se puede apreciar un alza del 6,88%. Y en este sentido, precisamente esas llamadas de emergencia han sido por violencia intrafamiliar. La violencia contra los menores de edad aumentó durante el confinamiento hasta en un 100%. Según el Sistema Nacional de Datos de Protección Integral para Niños y Niñas, nos dicen que los incidentes que con mayor frecuencia se presentaron fueron ocasionados por personas sospechosas, personas agresivas, por accidentes de tránsito sin lesionados y sobre todo la violencia familiar pues es la que tiene un mayor porcentaje. Y en este sentido hay una tendencia creciente de la violencia familiar desde 2015 y el punto máximo se alcanzó en marzo del 2020 con 20,503 registros que se tienen al respecto. Otro aspecto importante es aquí tomar en consideración el tema de la violencia contra las mujeres en tiempos de pandemia cuando se trata de la cifra negra. Y es precisamente el planteamiento sistémico que se tiene que aplicar para que se pueda constituir como un resultado multifactorial, debido a que la mayor parte de los registros de las estadísticas que se dan, pues tienden a ser de carácter despersonalizado. Y cuando se considera dentro de un contexto de confinamiento, se puede ir más allá de la simple, pero no poco significativa ausencia de denuncias que al no ser visibilizadas ocasionan situaciones de peligro abstracto, derivado de precisamente de los componentes exógenos que no han sido atendidos debidamente por los gobiernos de los estados y sus instituciones, pero que surgen en lo oculto de la interacción, dentro de la interacción familiar. Por supuesto, su trascendencia genera más que un profundo sentimiento de inseguridad y desprotección. Es por eso que al momento en que se habla respecto de la cifra negra, nosotros podemos darnos cuenta de que del total de delitos ocurridos, los factores que van a provocar la no denuncia de este tipo de delitos por el confinamiento también se encuentra asociada a otros aspectos de carácter exógeno, como es principalmente en que de acuerdo a las encuestas en VIPE, se considera que es una pérdida de tiempo acudir ante las agencias del Ministerio Público a denunciar por la ineficiencia en tomar este tipo de, o levantar las denuncias, hacer las investigaciones correspondientes por un sinfín de causas. Yo creo que también otro de los temas importantes relacionados con la cifra negra que no está registrada
es precisamente debido a la indeterminación que al no ser, al registrarse las estadísticas y que no sean personalizadas, que no se conozca realmente cuáles son las causas y los efectos que se producen dentro de los hogares, pues da como consecuencia que se constituya como un problema que no ha sido atendido desde hace muchísimos años y pues se agrava a partir del confinamiento que se da con el COVID. También se establece, estaba comentando, un semáforo en el cual tampoco hace referencia específica sobre cuál era la situación o ha sido la situación real de este confinamiento, sobre todo de la violencia que se ha manifestado dentro de los hogares, porque el semáforo solamente indicaba eh, el número o estaba establecido básicamente para proporcionar el color del semáforo a partir de la disponibilidad de camas que hubiera en los hospitales. Entonces, aquí también nos damos cuenta de que hay una ausencia de políticas públicas que también pudieran haber sido homogéneas. Es por ello que podemos establecer dos aspectos importantes para poder identificar plenamente el porqué de la cifra negra. Y es precisamente atendiendo al riesgo o el peligro de la violencia intrafamiliar. Y hablando de riesgo, pues es en virtud de que no solamente es en casos específicos, sino que es de interés general porque todos estamos expuestos precisamente a partir de no salir a la calle y es ahí donde se incrementa la cifra negra. Pero por otro lado también está el peligro real, que son estos datos estadísticos que realmente son escalofriantes, en los cuales vemos que ante una llamada de auxilio tampoco hay una respuesta concreta. Estos efectos precisamente nos llevan a pensar que es muy importante hacer énfasis en la medición y comprensión del perfil de víctimas, de las víctimas en el levantamiento de encuestas, que se tome en consideración precisamente las condiciones, las situaciones que están viviendo. Por otro lado, la coordinación interinstitucional y su relación con organizaciones de la sociedad civil se deben de fortalecer. Y también implementar una atención cuyos efectos sean deseados para que se puedan realizar a través de programas sociales, de un mayor acercamiento hacia las mujeres, sobre todo a aquellas que están más tiempo en el hogar, que se dedican o que se les denomina amas de casa. Y por otro lado, también es muy importante que haya una agilización en cuanto a los trámites que se tiene que realizar ante los aparatos de justicia del Estado en los casos de violencia familiar. Por ello podemos nosotros también concluir que la cifra negra se va a sustentar en una pretensión de reducir esos procesos de inseguridad que viven las mujeres en los hogares. Es orientativa la cifra negra y es a partir de ello precisamente que se puedan identificar toda la serie o tipos de maltratos que se realizan con mayor frecuencia y que se registran o que se llevan a cabo principalmente por sus parejas, trasciende a los hijos y en algunas ocasiones hacia los padres o personas de la tercera edad como agentes especialmente vulnerables. Y es en este sentido por lo cual pues se puede concluir que la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento al aumentar el riesgo aumentan el riesgo de la violencia hacia los niños y adolescentes. Y por otro lado, la indicación de la cifra negra, delitos no denunciados, que es muchísimo más alta, de esta violencia contra las mujeres en tiempos de pandemia, es lo que no se ha atendido. Entonces, aun cuando existen una gran cantidad de llamados para que se pueda atender esta situación, considero
que algunas de las propuestas y recomendaciones que se pueden generar es precisamente vinculada a la revisión de aquellas medidas de prevención de la violencia intrafamiliar. Y este tipo de medidas que puedan crear una política de prevención en casos de emergencia. Y yo quiero pensar que quizás a la par conformar, así como hay grupos o equipos que atienden situaciones que se encuentran en riesgo por caso de siniestros o en peligro por el caso de algunos derrumbes o por la situación climática, pues ante este tipo de situaciones de confinamiento que se da precisamente respecto de una forma de prevenir, ¿no?, el contagio y del COVID, pues que se puedan generar ciertos grupos o brigadas preventivas para la detección, atención y protección ante la violencia de género en casos de emergencia. Considero que también es muy importante crear campañas de concientización hacia la misma sociedad civil, que aun cuando se ha estado en un confinamiento, lamentablemente prevalece todavía dentro de la sociedad una indolencia y una forma de no intrometerse en las situaciones de conflicto o problemas que se puedan presentar dentro de otros hogares. Los vecinos muchas veces escuchan que puede haber ahí alguna agresión o violencia y sin embargo no intervienen. Entonces yo creo que también implica fortalecer, ¿no?, crear mecanismos para fortalecer el tejido social. Y yo creo que en ese sentido es un trabajo arduo, el cual se tiene que ir realizando con mayor detalle, pero sobre todo de una forma metodológica. Y yo creo que a este respecto también la UNESCO ha establecido una serie de pasos, un procedimiento que es importante que se pueda implementar a través del marco lógico que regula el tipo de políticas públicas para atención a la violencia contra las mujeres. Y bueno, el aspecto cultural definitivamente es también, ¿no?, enfocado a la educación y sobre todo como una forma de prevención primaria. Eh, que es muy importante, pero por lo regular se consigue a largo plazo. Y yo creo que hacer más énfasis en lo que sería la prevención secundaria, que es desde el momento en que las autoridades tienen conocimiento de que existe violencia intrafamiliar, de que ahí existe un riesgo de pérdida, de hasta pérdida de la vida, ¿no?, para las mujeres. Y pues por mi parte sería todo. Es un planteamiento muy genérico a partir del tiempo que nos dieron para poder participar en, en este panel. Muchísimas gracias. Doctora Yolanda, no, muchísimas gracias a usted por su intervención. Nos acompaña desde México, desde la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también le pediría el favor, ahí está. Y bueno, continuamos, muchísimas gracias. Estaremos hacia el final haciendo una recopilación de algunas conclusiones, ideas principales de todas las conferencias. Seguimos con el doctor Elvio Ramos, juez a cargo del Juzgado de Garantía del Joven de la provincia de Buenos Aires, nos acompaña desde Argentina, docente titular de la carrera de abogacía en la Universidad Abierta Interamericana, docente de la especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, miembro del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, colaborador del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, expresidente de la Asociación Internacional Mercosur de Jueces de la Infancia y Juventud, expresidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, oficial legal del Instituto Interamericano del Niño, organismo especializado de la OEA, es director nacional de Derecho y Programas para la Niñez, la Adolescencia y la Familia del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, es asesor de la presidencia de la Comisión de Mujer, Familia y Minoridad en el Departamento Judicial de San Martín, en Buenos Aires, y especializado en Derecho de Familia. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, le doy paso a su ponencia. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí compartir con ustedes
un evento tan importante de trascendencia global y especialmente estamos tocando un tema saliendo de una época oscura en la humanidad y especialmente para la región como ha sido la pandemia y el aislamiento que esto provocó. Voy a compartir con ustedes un material que he preparado para acompañar mi exposición, que está vinculado justamente con un punto particular y especial que recién refirieron Yolanda con relación a esto que yo llamo pandemia silenciosa. Vuelvo a agradecer Instituto Interamericano Internacional de Derechos Humanos para América Latina, el Instituto Internacional de Derechos Humanos en la sección Costa Rica. En este cuarto congreso voy a referirme de alguna manera al panorama en la República Argentina y en especial a la cuestión del femicidio. La perspectiva de género en la República Argentina podemos afirmar que es política de Estado. Hace 30 años que venimos legislando particularmente en la materia. Hay más de 20 leyes que se han sancionado al respecto, desde la ley de cupo femenino para la representación política en la legislatura nacional de principios de la década del 90, del siglo pasado, hasta la reciente ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. En el medio hemos legislado en materia de salud sexual reproductiva, en matrimonio igualitario, en programas relativos a la protección de la mujer en el trabajo. Hemos legislado en cuestiones relativas a el Código Penal, del cual me voy a referir. En particular, la ley sobre violencia de género, que sigue de cerca los tratados internacionales en la materia. Hemos también iniciado un programa de capacitación en materia de perspectiva de género, al cual me voy a referir brevemente. La ley de identidad de género reciente, la ley 26.743, da una definición de la misma, y es la definición de género la que en definitiva va a gobernar la aplicabilidad de las distintas leyes que se han articulado en el país. Se entiende por género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual corresponde o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. En definitiva, a partir de esta ley, el concepto género no solo va a abarcar lo específicamente femenino, la mujer, sino también vamos a ver qué otras identidades ingresan dentro del campo de definición de la ley y de la protección consecuente. La ley rectora en materia de protección contra la violencia de la mujer es la ley 26.485, ley que incorpora los instrumentos internacionales desde la CEDAW hasta la Convención Interamericana, Belén do Pará, pero además genera la obligación del Estado interna de asumir políticas, programas y servicios en materia de violencia, de protección contra la violencia de la mujer. Genera definiciones con respecto a qué se entiende por violencia de acuerdo a las formas de manifestación: violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, y también define estos ámbitos, desde el ámbito cotidiano, el ámbito laboral, el ámbito institucional. Y en este sentido, desde el punto de vista del ámbito institucional, se ha sancionado la ley 27.499, conocida como Ley Micaela. Micaela se refiere a Micaela García, es una adolescente que fue secuestrada, que fue abusada sexualmente y luego asesinada por dos individuos, uno de los cuales tenía un beneficio de libertad asistida, previo a una condena o posteriormente, anteriormente había sido condenado por delitos sexuales, y el juez que le permitió las salidas no tuvo en cuenta la perspectiva de género para poder decidir si convenía o correspondía que este individuo
pudiese recibir un beneficio de una libertad provisoria antes de agotar la totalidad de la condena. En consecuencia, la ley Micaela, que recuerda a esta joven y hace honor a su sacrificio, genera para el Estado la obligación de capacitar a todos los funcionarios públicos, no importa si es el poder ejecutivo, el legislativo o el judicial, a los efectos de adquirir conocimientos especiales en perspectiva de género y luego esto aplicar en resoluciones, decisiones y sentencias. Si bien se trata de una ley de orden federal, se ha invitado a las provincias a que adhieran a la misma y esto está ocurriendo en todo el territorio nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido también muy activa en materia de perspectiva de género. Hace un tiempo ya el precedente Góngora, donde la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicó esta perspectiva impidiendo la suspensión de juicio a prueba, que conocemos como probation, a una causa donde había un abuso sexual simple, pero teniendo en cuenta que la víctima era una mujer, convino que como política de Estado no podía de ninguna manera darse este beneficio, considerando que se encontraba involucrada la violencia sexual. En el año 2009, a instancias de una de las ministros de la Suprema Corte, la doctora Hayton de Nolasco, se creó la Oficina de la Mujer. Tiene distintos propósitos, distintos fines. Por un lado, tratar de propiciar la equidad de género, tanto para quienes trabajan dentro de la justicia como para aquellos que acuden a la justicia, teniendo en cuenta además las reglas de Brasilia. Sabemos que es dificultoso para las mujeres poder acceder al auxilio judicial en distintos aspectos, no solo la protección contra la violencia, sino los reclamos de alimentos, los reclamos de vivienda, las cuestiones derivadas de la custodia de los hijos. Teniendo en cuenta que la violencia puede ser intersectorial en género, donde la vulnerabilidad se expresa en distintos ámbitos sociales, familiares, laborales, la Oficina de la Mujer justamente procura establecer líneas y servicios para que se pueda acceder eficazmente a una tutela judicial efectiva. Desde el año 2015 comenzaron a registrarse las causas judiciales de manera particular relacionadas con las muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis, siempre por razones de género. En este sentido, todas las jurisdicciones del país, es un país federal, la República Argentina, colaboran con este registro. En el año 2012, teniendo en cuenta, insisto, asumiendo el Estado la política de género, se sancionó la ley 26.791 que introduce el delito de femicidio como un delito agravado, es decir, como un delito que apareja la prisión perpetua a quien son su autor o sus autores. Tiene en cuenta la relación de pareja, medio no convivencia, cuando el delito se comete por codicia o de racial, orientación sexual, identidad de género o expresión similar. Se incluye específicamente el homicidio perpetrado por un hombre mediando violencia de género y lo que se dice homicidio vinculado, cuando el autor del homicidio termina la vida de alguien vinculado afectivamente con la mujer para provocarle un sufrimiento. Esto lo vemos cuando los varones matan a los hijos de la mujer, que pueden llegar a ser hijos comunes. ¿Cuál es el concepto de femicidio que estamos actualmente manejando para poder coherentizar los discursos y la aplicación efectiva de la ley? Se entiende por femicidio la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tengan lugar dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión. Es importante tener en cuenta este doble aspecto, no solo vinculado al autor concreto del homicidio, de la muerte violenta, sino también cuando institucionalmente y previo a esta situación la mujer no ha recibido la ayuda necesaria. Y esto también se considera violencia institucional.
que eso genere responsabilidad para el Estado y para los agentes, justamente como dice la definición, por acción y fundamentalmente por omisión, porque sabemos que en varias situaciones de denuncia de violencia no se le presta la debida atención a la víctima y termina luego sufriendo mayor violencia hasta la muerte. Ahí estamos. Estábamos hablando de las cifras del año pasado, ¿no? Bueno, 251 femicidios. Vamos a destacar que las víctimas, el 84% conocían a sus víctimas, el 49% estaban en situación de convivencia, el 60% provino de parejas. Con respecto a la efectividad del Estado en materia de protección, en 41 casos había denuncias previas con el agresor, 14 víctimas tenían a favor medidas activas de protección, y la edad promedio se ubica entre los 35 a 44 años, lo cual es un dato más que llamativo. Si nosotros desagregamos las causales de muerte, 64 víctimas fueron apuñaladas, 63 baleadas, 52 murieron por los golpes, fueron 39 víctimas estranguladas y mediante quemaduras 31 de las víctimas. ¿Qué pasa este año? Bien, continúo con los datos del informe parcial del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo. Tenemos hasta el momento 196 femicidios, 9 transfemicidios y tenemos una cifra de homicidios vinculados de varones, es decir, recordemos que se tratan de los homicidios que se hacen por venganza transversal o violencia transversal. Esto indica que hay un femicidio cada 36 horas en lo que va del año. Recordemos que en la República Argentina recién se levantaron las restricciones hace relativamente poco, con lo cual podemos decir que aún se mantienen las situaciones de aislamiento social, si bien morigerado, pero todavía se han mantenido, por lo menos hasta septiembre se mantenían la situación de aislamiento. El 88% de los femicidios, el agresor pertenecía al círculo íntimo de las víctimas, es decir, que estaba en contacto frecuente o permanente. Fueron cometidos el 57% de los femicidios por las parejas o exparejas. El 62% de los femicidios ocurrió en la vivienda de las víctimas. También se computó la violencia desplegada por parejas que eran policías, militares o gendarmes. Esto está provocando un replanteo acerca de mantener el arma de fuego si no se está en servicio, dado que estos casos ocurrieron dentro de los domicilios utilizando policías o militares el arma reglamentaria. 19% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa al femicidio, el 11% tenía protección judicial, es decir, 27 víctimas no solo habían realizado una denuncia, sino 15 de ellas medidas de protección. 12 femicidas tenían dictadas medidas cautelares de prevención vigente y aún así accedieron a las víctimas para agredirlas y matarlas. El 53% de las víctimas tiene entre 21 y 40 años, lo cual coincide con el rango etario de los agresores. 207 hijos han quedado sin madre y el 61% son niños, con lo cual han quedado prácticamente huérfanos, habida cuenta que al fallecimiento de la madre le sigue la prisionización del padre. La República Argentina también al respecto modificó el Código Civil y Comercial, y cuando el progenitor mediante femicidio por violencia de género mata a la madre, se lo priva de la responsabilidad parental. 21 víctimas tenían indicios de abuso sexual previo al femicidio. 8 víctimas estaban embarazadas, 3 víctimas eran de pueblos originarios, 9 víctimas eran migrantes, 5 víctimas en presunción de prostitución o trata de personas. 26 femicidas se suicidaron luego de cometer el homicidio agravado y antes de que la policía logre su detención.
y hubo 98 intentos de femicidio. Conclusiones. Aunque el Estado Nacional haya tomado al género como una política activa para la generación de programas y servicios, sin embargo, los mecanismos que están siendo implementados siguen siendo ineficaces para una protección concreta de las víctimas de violencia de género. No existe en este momento mecanismos eficaces de protección, sobre todo por una dispersión en los dispositivos, por ejemplo, el empleo de pulseras o tobilleras electrónicas, aquellos que tienen órdenes de restricción, o por la escaso número de efectivos policiales que pueden realizar custodias activas en los domicilios de las víctimas. Si bien se implementó el botón antipánico, la cantidad de denuncias y de pedidos de auxilio desborda la capacidad de las autoridades para poder brindar este tipo de auxilio a cada una de las víctimas. Se debe acudir a una máxima restricción de los derechos para los agresores. Más allá del principio de inocencia que todos conocemos, que proviene de nuestras constituciones nacionales y está en el Pacto de San José de Costa Rica, lo cierto es que se observa como conducta corriente que los agresores desconocen las órdenes de restricción de acercamiento. Y en este sentido hay que, aún siendo una investigación y preliminar mediante acciones preventivas, hay que inhibir la libertad ambulatoria o obstaculizar el acceso físico de los agresores a las víctimas. Y hay que endurecer las respuestas punitivas, por un lado impidiendo la obtención de beneficios o derechos excarcelatorios o de libertad condicional a los agresores de género, y por otro lado elevando las penas de ciertos delitos. Por ejemplo, en las lesiones leves, en el Código Penal argentino, si se comete por violencia de género solamente se eleva el mínimo, cuando en rigor de verdad, si estamos tratando de proteger a la víctima, deberían llevarse los máximos, de modo tal que en el caso de las lesiones calificadas hacia las parejas o exparejas mediando género, la pena fuese de cumplimiento efectivo. Quiero señalar que en la República Argentina el cumplimiento efectivo arranca de los 3 años hacia arriba. Y ante la política usual de generar refugios para las víctimas de violencia, de modo tal de que si se van de su domicilio tengan un lugar donde estar, creo que debemos revertir esta situación y en rigor de verdad destinar lugares para contener a los agresores, por ejemplo, a través del Instituto del Arresto de Tiempo Libre, de fin de semana, medidas que impidan que el individuo pueda acercarse a la víctima, agredirla y, por supuesto, evitar que la mate. Bueno, hasta aquí mi exposición y luego haremos un debate enriquecedor con respecto a lo que sucede en otros países. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Elvio. Y bueno, continuamos con la siguiente exposición, que estará a cargo de la doctora Eva Camacho, ex magistrada de la Corte de Justicia de Costa Rica, es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene estudios sobre el gerenciamiento de proyectos en la administración pública por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, posgrado en la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Agrario, estudios de educación y métodos de enseñanza para la educación de adultos por la Universidad Escuela Libre de Derecho y Escuela Judicial de Costa Rica, es magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia del Poder Judicial, coordinadora de la Subcomisión de Diversidad Sexual del Poder Judicial, jueza de familia, profesora universitaria en la Cátedra de Derecho de Familia, también en la Escuela Judicial de Costa Rica en materia de familia y miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo Costa Rica. La doctora Eva nos acompañará con la ponencia Derechos de las Personas Menores de Edad, Justicia, Políticas Públicas y Pobreza.
Y con esto le doy paso a su exposición. Bienvenida y gracias por aceptar la convocatoria. Perfecto. Saludar a los compañeros y la compañera. Lindas presentaciones, muy interesantes, sobre todo porque el tema de violencia es un tema de nunca acabar. Es un tema que día a día nos pone de frente a la eficacia de las políticas públicas, a la eficacia de los sistemas judiciales y sobre todo a los sistemas de protección, que es un poquito lo que vamos a enfocar porque el tiempo es bastante corto. Bueno, dentro de las políticas que se han implantado en Costa Rica, el enfoque principal que dimos desde el Poder Judicial en su oportunidad y en todos los que nos planteábamos la necesidad de un sistema de protección con rostro de niño, niña y de persona adulta joven, ¿verdad? Ya no hablamos de adolescente porque adolescente es adolecer y hasta la parece mentira, pero hasta la terminología y el lenguaje es muy importante. Entonces, cambiamos con la persona adulta joven y tenemos recién una legislación muy importante a la que nos vamos a referir. Desde el punto de vista entonces de la persona, sabemos que dentro del sistema de violencia intrafamiliar, sistemas de protección contra la violencia, básicamente hay un eje transversal. Estamos hablando de la necesidad de tener recursos humanos, estamos hablando de la necesidad de tener la información necesaria y la comunicación, un lenguaje asertivo, un lenguaje no discriminatorio. Tenemos que tener servicios de apoyo desde el punto de vista psicológico, social, médico. Tenemos que tener una organización y despachos judiciales especializados, no solamente en el tema de violencia intrafamiliar con adultos, sino sobre todo juzgados especializados en niñez. Desde este punto de vista, entonces, lo que estoy planteando es lo que ha ocurrido en el tema de juzgados especializados que atienden no solamente la persona que por su incapacidad o discapacidad en razón de la minoridad está desprotegida, sino también aquellas personas, aquellos sujetos, aquellos pequeñitos que tienen algún grado de necesidad de protección frente al Estado, escuchemos bien, frente al Estado, porque el Estado también violenta, y también frente a su familia. Por eso hablamos de un sistema de protección. No podemos pensar que la protección tiene que ser solo de política pública, ni tampoco de política jurisdiccional. Tiene que ser un sistema integrado. La protección integral, que ya todos conocemos, el cambio de paradigma de una situación irregular a una protección integral, que nos obligó a todos nuestros países a firmar, no nos obligó, nos convenció a firmar la Convención de los Derechos del Niño. Parte muy importante de esta protección son los sistemas integrados de políticas públicas, las reformas institucionales de los entes encargados de educación y de ejecución y el planteamiento normativo del cambio. Estos tres ejes transversales significan años de trabajo, significan años de concientización y significa que no solamente el compromiso es de la parte que tiene que velar por la seguridad ciudadana y de las familias, sino también de aquellos jueces y juezas que aplican la ley. Entonces, desde este punto de vista, la comunicación entre estas instituciones es fundamental. Obviamente, las reglas de Brasilia tenían como finalidad garantizar las condiciones de acceso a la justicia, un pleno goce de derechos. Este pleno goce de derechos no se dará si no creamos esa jurisdicción especializada, en donde la condición de vulnerabilidad de la edad no sea un factor discriminatorio para otorgar derechos y garantías procesales reforzadas.
Aquí yo quiero hacer énfasis. Durante mucho tiempo se vulnera a la persona menor de edad en razón de su edad, de su minoridad. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque yo creo que los sistemas de política pública, jueces y juezas de niñez, tienen que estar claros que muchas veces la opinión de la persona menor de edad se tiene que considerar, se tiene que tomar en cuenta, se tiene que escuchar. Y si alguna razón permite no escuchar, tendrá que fundamentarse. Hago énfasis en esto porque pensemos en niños, niñas y personas adultas jóvenes en medio de una familia que tiene todos los derechos, pero que en el fondo esta pequeña población está invisibilizada. El sistema entonces propuesto en Costa Rica ha tratado desde hace más de 10 años de visibilizar estas poblaciones. Darles derechos procesales, darle garantías reforzadas, y digo reforzadas porque tienen que tener una mayor garantía frente al adulto, ¿verdad? Y el juicio de credibilidad de estas personas tiene que verse reforzado y sobre todo asegurado con los sistemas integrados de psicología y trabajo social en los juzgados de niñez y en los juzgados de familia. Paralelamente, creemos que hay varias etapas de una reforma, y no hablo solo de una reforma procesal, hablo de una reforma de visión, de misión, una reforma que nos permita ver más allá de un corte, fue la adultez. Entonces, el derecho procesal se convierte en una herramienta que tiene que ser medida con mucho cuidado. Por eso, creemos que una reforma procesal a la par de los sistemas de protección permitirá una garantía mayor a la hora de establecer derechos y de definir situaciones de conflicto en la familia. Sobre todo en el tema de violencia intrafamiliar. Hay juzgados especializados en Costa Rica que le dan protección inmediata a la víctima, y hablemos que entonces aquí la víctima pueden ser la madre, los hijos, las hijas, un grupo familiar completo. Y desde este enfoque entonces tenemos que tener jueces especializados que sepan captar esa necesidad de los niños y niñas, reforzados en sus garantías procesales y poder ser escuchados. En esta primera etapa de una reforma, la idea es concientizar y educar para que no tengamos una visión adultista del problema. En la educación universitaria, por ahí Doctora Eva, perdón, la interrumpo un momento. Un derecho procesal de familia y un derecho civil. Inclusive de un derecho no ha sido fácil en el país. Generalmente siempre tendemos a que en la educación universitaria se vea como un tema disminuido, un tema menor. Por eso es que entonces dentro del tema de violencia, los jueces de violencia tienen que tener una preparación muy importante. Y esta segunda etapa que tenemos acá es solamente pensar que el conflicto familiar no es de los adultos. El conflicto familiar es del grupo familiar. Y entonces visibilizar que detrás de esa madre generalmente agredida, ¿dónde están esos niños y esas niñas? ¿Qué sistemas de protección podemos darle para proteger al grupo familiar en su totalidad? Generalmente tendemos a que la institucionalización de los niños y las niñas es una medida de protección. Yo llamo la atención a esto. Me parece que es un poquito agresivo. La separación sin motivo
del grupo familiar solo con el interés de proteger. Entonces, pensemos en un sistema institucionalizado para el grupo familiar y no separar a la madre de los niños, sino solamente al agresor o a la agresora. Desde este punto de vista, entonces, no sería conveniente ver una violencia intrafamiliar protegiendo solo a la madre, sino también, y digo la madre porque la mayoría, como bien lo planteaba el doctor argentino y la doctora mexicana, perdónenme los nombres ahorita, no los tengo muy claros, pero comparto totalmente esos números escalofriantes, y detrás de eso también tenemos víctimas de niños y niñas cuyo estadística no está tan visible. Por último, tenemos una tercera etapa en donde ya soñamos con que estos tribunales especializados dentro de una cultura organizacional que enfatiza su importancia y ve con detalle que el conflicto familiar es un conflicto no de una persona, no de un adulto, sino de un grupo que tiene niños y niñas en minoridad, y que entonces esos juzgados deben acercarse a esta población para que la administración de justicia no sea una administración de justicia que tutela y protege o evita la violencia, sino que también crea una arquitectura, una estructura que sea amigable con los niños y las niñas, para que estas poblaciones sean contenidos dentro de un servicio público especializado. Así entonces vemos cómo un sistema general de protección nos va a permitir entrar en los principios reguladores de un proceso familiar. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Sí? Va muy bien, doctora, sí va muy bien. Si quiere... ¿Cómo cuánto me queda para ir cerrando? Digamos 5 minutos, ¿le parece bien? Sí, muy bien. Perfecto. Así que no me quiero exceder. No se preocupe. Tenemos entonces 5 principios reguladores que nos van a permitir un poquito variar. Podríamos decir humanizar el proceso. Cuando hablamos de humanizar el proceso, pretendemos darle un rostro de familia, pero visibilizando a aquellas personas que en razón de su minoridad pocas veces han tenido voz en estos conflictos. Tenemos entonces 5 principios y con esto serían 5 conclusiones importantes. Los fundamentos de todos los procesos contenidos en la Constitución son derivados del llamado debido proceso, la buena fe y la economía. Y yo le agregaría, además de los principios fundamentales de protección a la familia, protección a los niños, niñas y adolescentes que son adultos jóvenes, ya no adolecen, y que entonces la Constitución, al hablar de familia, no invisibiliza esta población, sino que la incluye como una obligación estatal de darles sus derechos, de darles su debido proceso, de darles también facilidades, una defensa pública gratuita que los pueda orientar. Y ahí entonces entraríamos a un tema de discusión, es a partir de qué edad los niños y niñas van a ser escuchados, ¿verdad? Y bueno, la Convención establece algunas reglas que no podemos ahorita señalar, son importantísimas. Las recomendaciones, el artículo 12 de las recomendaciones, en donde no todo niño y niña tiene que ser escuchado, porque si no sería también vulnerabilizarlo más. Tiene que tener cierto grado de madurez, cierta experiencia para poder comunicarse, o si no, darle los equipos interdisciplinarios necesarios para que se deje escuchar y se deje manifestar.
Los principios derivados de la oralidad, la escritura, el dispositivo y el inquisitivo, que son sistemas tradicionales, los debemos adaptar. Imaginémonos que no siempre que llamamos a un niño o una niña a opinar en un proceso de violencia intrafamiliar, les estamos ayudando. Puede ser que los estemos revictimizando más. Entonces tiene que haber una etapa previa de ayuda psicopedagógica, psicoterapeuta, para esos niños y niñas, incluso para que puedan no servir jamás como testigos, sino para que puedan ellos integrarse con una opinión que por lo menos pueda ser tomada en cuenta. Esta humanización ya se da en los juicios de familia, se da en agrario, se da en laboral, pero son juicios de adultos. No tenemos aquí todavía un proceso especializado para niños y niñas debidamente estructurado. Puede que lo haya, pero tenemos que estructurarlos aún más. Los procesos familiares se llaman así, de familia. Debemos de pensar que tenemos que tener, ojalá no procesos, sino políticas públicas encaminadas a la protección de la nuestra niñez. Y por último, los principios de cada especialización en el área de familia. Podríamos pensar que todos los conflictos de familia, la mayoría, si no todos, tienen precisamente un abordaje adulto, un abordaje fundamentado en proteger la pareja. Y con esto quiero contarles una anécdota muy linda. En una de las épocas en que fui jueza de familia, con estos cierros, iba a parecer un poquito ilógico porque pareciera que no había que escuchar a los niños, tenían 12 y 13 años, y en la audiencia ellos estaban deseando conversar con la jueza. Bueno, dije, claro, voy a empezar con ellos, lo que uno siempre hacía, primero cerraba, después le invitaba a las partes. Y ellos me dijeron, es que sí, se están divorciando mis papás, pero yo quiero, lo que queremos es que nos permitan verlos y que nos permitan a nosotros quedarnos con las mascotas. Tenemos 2 gatos, una lora y un perro. Y lo primero que hicieron fue regalarlos. Y nosotros tenemos un gran vacío en nuestra casa porque con esas mascotas hemos vivido muchos años. Entonces, quiero que me los recuperen, que me los devuelvan, para poder estar por lo menos con las mascotas y compartir con nuestros papás también. Entonces yo pensé, eso es un tipo de violencia, eso es un tipo de violencia. Si escuchamos a esos niños y les damos una solución, obviamente las mascotas regresaron a la casa, estaban donde una de las abuelitas. Los niños van a creer en poder conversar y en poder pedir ayuda, aunque sea tan mínima y tan insignificante como esta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Eva Camacho. Y bueno, damos paso a la cuarta ponencia de este panel. Nos acompaña la máster Miroslava Bonilla, investigadora y académica del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional de Costa Rica, máster en Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia, educadora en preescolar con más de 10 años de experiencia como facilitadora de procesos socioeducativos a favor del respeto, garantía y restitución de los derechos humanos de las personas menores de edad en organizaciones como la UNICEF, la Fundación DEVI, Aldeas Infantiles y Fundación Pan y Amor, y docente de la Maestría en Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia del programa de posgrado de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Nos acompañará con la ponencia Violencia contra la Niñez y Adolescencia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, adelante. Muy buenas tardes, es un gusto, muchas gracias por permitirnos participar en este congreso. Bueno, voy a compartir pantalla, ¿verdad? El nombre de la ponencia es Las vivencias, ¿verdad?, de las niños en tiempos de COVID-19, que este fue un trabajo que realizamos desde el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional.
Este instituto, ¿verdad? Está adscrito al Centro de Investigación y Docencia en Educación CIE de la Universidad Nacional y su objetivo es generar conocimientos pertinentes y relevantes en términos académicos y sociales en el tema de niñeces, adolescencias y familias para potenciar el desarrollo integral, la promoción de derechos y la educación de calidad de las personas menores de edad. El día de hoy les voy a compartir los resultados de una consulta que realizamos el año pasado, dirigido a las niñeces. El objetivo de esta consulta es visibilizar las experiencias que las niñas y niños de 10 a 12 años de edad han tenido en el periodo de la pandemia del COVID-19 en Costa Rica, cuáles son sus sentimientos, sus preocupaciones y las acciones creativas que han realizado para poder afrontarlo. Ese periodo de consulta se realizó desde el 24 de agosto hasta el 28 de septiembre del 2020, que fue una etapa en donde, digamos, en Costa Rica las restricciones estuvieron un poco fuertes, eran hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Y no se podría tener la circulación, ¿verdad?, de los carros y también de los centros comerciales estaban cerrados. La población meta de esta consulta fueron niñas y niñas en edad escolar de 10 a 12 años de edad. Con este grupo etario trabajamos porque es un grupo etario con el cual realizamos un proyecto de participación ciudadana. Residentes en el territorio costarricense y con acceso a internet, porque en esos momentos no podíamos desplazarnos, ¿verdad? Por la situación que estábamos completamente de confinamiento. Entonces fue esto una consulta de forma digital. ¿Cuál es la metodología que utilizamos? Bueno, realizamos un cuestionario digital en Google Forms, preguntas sociodemográficas y de respuesta abierta. La reducción de los datos se realizó mediante una construcción de categorías con las preguntas que realizamos y que ahorita se las voy a presentar. Y al final hicimos un análisis de texto mediante la herramienta de Boolean Tools, que nos facilitó bastante. ¿Cuáles son los resultados que tuvimos de esta consulta? ¿Verdad? Primero, participaron 141 personas menores de edad, 74 se identificaron como niñas y 67 como niños. 120 personas menores de edad pertenecían a centros educativos públicos y 21 a centros educativos privados. De todas las provincias del país abarcamos San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Entonces está representado, ¿verdad?, la población de estas personas, de este grupo etario de las 7 provincias de Costa Rica. Dentro de las preguntas que realizamos, la primera es, ¿cuáles han sido tus mayores preocupaciones durante la pandemia del COVID-19? Va de mayor a menor frecuencia. La mayor frecuencia, ¿verdad?, que nos apareció fue que a mi familia le dio COVID y yo también salí positivo. Segundo, es mis estudios, las tareas y trabajos escolares. En ese momento, pues obviamente, ¿verdad?, se cerraron todos los centros educativos del país. Tercero, las muertes y que muera alguien de mi familia. El cuarto, no salir a jugar. También todos los centros recreativos también fueron cerrados, ¿verdad? Todos los parques, todo esto estaba completamente prohibido. El quinto, no poder compartir con las compañeras, compañeros y profesores. El sexto, mi mamá está sin trabajo y me da miedo que por falta de trabajo llegue el hambre. El séptimo, estar encerrada y encerrada. El octavo nos decían no graduarme, ¿verdad? Y el noveno, que la pandemia dure mucho tiempo más. Y bueno, ya vamos, ¿verdad? Casi por el segundo año. También la otra pregunta que le realizamos es, en el tiempo que has pasado en tu casa durante la pandemia de COVID-19, ¿qué emociones has sentido? Menciónate de ellos. La que tenía mayor frecuencia es la tristeza, ¿no? La segunda, la preocupación. La tercera, alegría. Y esta alegría se refería más que todo por el tiempo de estar en familia, por poder compartir en familia. Pero igual podemos ver que la mayor cantidad de emociones, y podemos ver aquí, ¿verdad?, son estas emociones de tristeza, de preocupación. La cuarta, que es la de miedo, la de aburrimiento. Estrés, enojo, ansiedad, pereza, cansancio, depresión y soledad. Esto también tiene que ver mucho, ¿verdad?, con los datos que salieron posteriormente, que realizó el Patronato Nacional de la Infancia, en donde nos decía que también, como lo han dicho las demás compañeras, ¿verdad?, la violencia aumentó durante el confinamiento, y son las personas menores de edad las que también, ¿verdad?, fueron víctimas de esta situación. También la siguiente pregunta era, durante la pandemia, ¿en qué momentos o situaciones te has sentido muy bien? Algunos nos decían, la mayoría, la de mayor frecuencia fue en ningún momento. El segundo, cuando estoy en mi casa con mi familia, que tiene que ver mucho con aquello cuando nos decían de las emociones de alegría, ¿verdad? Cuando juego, lo importante, ¿verdad?, del juego en las personas menores de edad. Cuando bajan los casos por COVID, cuando salgo a caminar, en mis cumpleaños, los fines de semana para poder comer pizza, cuando puedo ver a mis amigas o amigos, sembrar mis plantas, llamadas por Teams con amistades y familias. Entonces aquí vemos también, ¿verdad?, la importancia en este momento también de la tecnología para podernos acercar a nuestros seres queridos.
Menciona 3 actividades que has realizado durante esta pandemia y que te hayan hecho sentir feliz. Entonces nos decían jugar con las amigas y amigos, incluso nos ponían ahí, ¿verdad? Aunque sea con el tapabocas, andar en bicicleta, pintar, nadar, compartir con la familia, ver a mis maestros por Zoom, hacer los trabajos de la escuela, comer, dormir, videollamadas con amigas y amigos. ¿Qué otro tipo de actividades, le preguntamos, además de las mencionadas anteriormente, ha realizado durante este tiempo de pandemia? Entonces nos decían, jugar juegos de mesa, fue el que mayor salía, ver películas, ir a la playa, aunque sea por 3 horas. Esto es porque, bueno, se fueron abriendo progresivamente, ¿verdad?, los lugares públicos como las playas, pero únicamente se ponía un horario de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Ejercicios con mi profe de educación física, ¿verdad?, lo cual nos da a entrever pues, la importancia del movimiento, ¿verdad?, y del juego. El quinto, muchas tareas de la escuela. El 6, ayudar en la limpieza de la casa, comer mucho, nos decían, y dormir más. La última pregunta que les hacíamos era, si pudieras pedir un deseo en este momento, ¿cuál sería? Bueno, la de mayor frecuencia fue que termine la pandemia, yo creo que también de todas las personas, ¿verdad? Segundo, fue compartir con amistades y familia. El tercero, salir a pasear. Cuarto, regresar a la escuela. 5, tener una computadora. Esto es también importante, ¿verdad? El acceso a las tecnologías, indiscutiblemente, y el acceso a internet, porque se dieron las clases virtuales, pero obviamente, bueno, se fue aumentando las brechas, porque no todas las personas pues tienen el acceso al internet y el acceso también a los aparatos tecnológicos. Entonces también aquí podemos evidenciar algo de esto. En conclusiones, ¿qué podemos decir? Bueno, que la mayor preocupación de las personas menores de edad es el contagio del virus que produce el COVID-19, tanto para ellos como para su familia. La mayor preocupación, el aspecto académico, el poder continuar estudiando y la elaboración de las tareas escolares. Los 3 mayores sentimientos que evidenciaron en la pandemia son la tristeza, la preocupación, ¿verdad?, y la alegría, que como les explicaba, que se da por el hecho de estar en convivencia con la familia. Y dentro de los momentos de satisfacción que han tenido durante la pandemia, se destaca compartir con sus familias y tener espacios de juego y recreación. Qué importante, inclusive hasta el día de hoy, algunos espacios de juego y recreación aún siguen cerrados, ¿no? Dentro de los momentos de satisfacción donde han experimentado tristeza, pues señalaron la restricción, ¿verdad?, de no salir de casa. Algunos ponían ahí de que estaban de vacaciones y que no podían salir. No retornar de forma presencial a la escuela, estaban pero con muchas ansias de volver a la escuela. De hecho, luego hicimos otra consulta que la realizó otro compañero de cuáles eran las emociones que tenían, los sentimientos, ¿verdad?, de retornar a la escuela. Y lo otro, la carga de trabajos escolares, ¿verdad? Se decían ahí mucho también de que había mucho trabajo dentro de la virtualidad, se dejaban dentro de las escuelas muchos trabajos. Las actividades que han realizado para sentirse mejor durante la pandemia destacan las actividades de juego y de recreación, el compartir con la familia y amistades las actividades relacionadas con la lectura y el aprendizaje. Y finalmente, el mayor deseo de las personas menores de edad participantes en esta consulta es que termine la pandemia, seguido de poder compartir con más familias y amistades y el retorno presencial a la escuela. Entonces, esta consulta es muy importante. ¿Por qué? Porque visibilizamos las voces de las personas menores de edad. Como nos decía anteriormente, ¿verdad?, la doctora Eva, vivimos en un mundo autocéntrico, en donde de hecho las decisiones que se toman desde el gobierno nunca se toman en cuenta las voces de las personas menores de edad. Entonces a través de esto visibilizamos qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, ¿verdad?, y qué podemos hacer, qué otras medidas podemos hacer para el retorno a clase, tal y como se realizó luego desde el instituto con otra consulta que realizó otro compañero. Así que muchísimas gracias, y estoy aquí pues para que podamos compartir todo lo que hemos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, la máster Miroslava Bonilla, y bueno, enriquecedor el panel, y vamos yo lo que les propongo es tomar 3 ejes temáticos y discutir un poco sobre asuntos específicos en los que todos podemos aportar. Y yo quisiera empezar hablando sobre la distancia que puede existir entre la normativa, entre la ley y la aplicación de la ley, ¿no? Escuchábamos en la ponencia de la doctora Yolanda Martínez que se necesitaba una institucionalidad más fuerte. Escuchábamos también del doctor Elvio los proyectos de reforma en la ley para ser más eficiente, más abarcativa. También la doctora Eva Camacho nos compartía sus experiencias en la Corte, y quisiera preguntar sobre este asunto, porque los problemas que se agravaron en pandemia ya venían existiendo: violencia intrafamiliar, ¿no? Institucionalidad un poco débil.
con esa situación, ¿cómo se ha afrontado y cuál sería el mayor desafío para que la normativa y la ley tuviese una repercusión en la realidad que a lo mejor pudiera ser más abarcativa, más eficiente? No sé cómo decirlo, pero sería este el primer eje que propondría, ¿no? Bueno, considero, si me lo permiten, considero Adelante. que sí, pues realmente la ineficiencia e ineficacia que se ha presentado en la mayoría de las instituciones, sobre todo para abordar estos temas de violencia de género, a partir de una perspectiva integral que proteja no solamente a las mujeres, también a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las personas con capacidades diferentes, a los adultos mayores. Y también, ¿por qué no pensar? Yo creo que ese tema también es un tema muy importante, el relacionado con los migrantes, ¿no? Y yo creo que el principal reto que tienen todas las instancias gubernamentales ha sido precisamente tener una amplia capacidad en cuanto a dotar de Internet, de los servicios tecnológicos para que puedan acceder la mayor parte de las personas. Yo creo que esto fue lo que en realidad dificultó muchísimo el que muchas medidas y muchas acciones pudieran llevarse a cabo, porque en realidad, por ejemplo, en México la Secretaría tenemos una Secretaría de las Mujeres donde implementaron muchísimos programas y acciones, informaciones y demás, pero todo a través de Internet. Y cuando las personas no tienen acceso a estos medios, entonces se crea un problema muy grave. En la Ciudad de México específicamente sí se ha dotado de Internet en algunas zonas, en algunos lugares, pero también existe mucha pobreza en los alrededores, que implica que no tienen tampoco la tecnología. A lo mejor tenían el Internet, vamos en la calle, podemos conectarnos en todo lo que es la red del sistema metro. Existe, pero bueno, desde mi punto de vista creo que ese es un problema. Vinculado con los aspectos de los recursos, ¿no? El que la adquisición de este tipo de tecnología no es accesible para todas las personas. En provincia, estamos hablando de México, tenemos 32 entidades federativas en las cuales pues también no hay lugares donde no se logra conseguir, ¿no? Ese acceso a este tipo de información. Entonces, aun cuando se hayan realizado una gran cantidad de acciones, de medidas de información, de noticias, de cuidados que se deberían de tomar, no fueron accesibles a todas las personas. Por otro lado, también otro de los retos importantes es la atención inmediata a los casos de violencia. Y yo creo que también se evidenció, por ejemplo, en México hubo un caso muy emblemático en el mes de abril, donde se muestra un video que una maestra de la Prepa 5 de la Universidad del Estado de México sufre agresión por parte de su pareja dentro de una clase virtual. Entonces, la Fiscalía de la entidad empieza a coordinar acciones de forma inmediata para darle a ella una asistencia psicológica y asesoría legal en caso de que llegara, bueno, más que nada, orientándola para que pudiera denunciar. Y en tanto al agresor, bueno, pues finalmente fue encarcelado en Almoloya de Juárez, un penal, en el cual pues se determinó ahí su responsabilidad. Pero yo creo que aquí esto también nos hace pensar precisamente de que gracias a este mecanismo se pudo saber el tipo de vida que la maestra llevaba y en una situación pues bastante peligrosa, ¿no? Un riesgo latente y afortunadamente se visibiliza, pero las acciones siguen siendo prácticamente las mismas. O sea, generar una denuncia, ir a tramitar, a hacer todos los trámites administrativos y después ya no se sabe más. La agresión continúa o hasta donde también otro de los problemas o ineficaces que yo pienso que se pueden considerar aquí es respecto de las medidas de protección que se puedan ir generando precisamente para que no te haya un acercamiento del victimario. Entonces, yo creo que aquí en estos casos es también tomar en consideración que, por otro lado, en materia de género hay un gran avance
sobre todo por parte del Poder Judicial. Se creó un protocolo para juzgar con perspectiva de género y atender toda esta serie de problemáticas que se presentan, en atención sobre todo a la característica, por ejemplo, que se da en el feminicidio, donde el nivel de capacitación de los servidores públicos, a lo mejor lo que sería el Poder Judicial, pues es mucho más alto que los que puedan recibir aquellos de primera mano la denuncia, que son los policías. En segundo lugar, la Fiscalía. Todavía ahí el aspecto cultural sigue siendo una limitante. Entonces, y sobre todo más en el interior de la República. Estamos hablando de diferentes contextos, entonces yo creo que ahí sí se requiere una investigación muy especializada para conocer realmente las causas que originan todo ese problema de falta de atención a la violencia de género. Por otro lado, también tomar en consideración que en México existe una ley general de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia. Pues esta ley se crea con la finalidad de que exista una coordinación eficaz entre las entidades federativas, los municipios y la federación. Sin embargo, pues vemos ahí que no se han logrado todavía alcances importantes. En la pandemia fue difícil, no había una unidad para dar una atención coordinada, no simplemente en materia de seguridad pública, y cuando hablamos de determinados tipos de delitos que se cometían, uno de los más altos en la Ciudad de México era el de robo transeúnte. Cuando viene el confinamiento, entonces nos dicen, ¿no? Nos dicen las estadísticas gubernamentales que se redujeron los delitos, este tipo de delitos, claro, porque la gente no estaba en la calle, pero los que se incrementaron fueron los ciberdelitos, ¿no? Entonces, en este caso también la respuesta por parte de las autoridades no tuvo muchísima eficiencia ni eficacia. Entonces, aquí, ¿qué se requiere? Pues sí, una planeación de las políticas públicas y una capacitación de los servidores públicos. Y aquí también otro caso emblemático a partir de esta situación de encierro que estuvimos viviendo, ¿no? De confinamiento, fue la aprobación de la denominada Ley Olimpia, también en abril de este año, del 2021, donde se prohibía, sí, y se castigaba la difusión sin consentimiento de la víctima de sus datos e imágenes personales, las amenazas, difamaciones, acoso, humillación, ataques que afectaran la libertad de su expresión. Y es precisamente que este tipo de acciones se llevaron mucho a cabo. ¿Por qué? Porque empezaban por ahí a socializar una gran cantidad de imágenes, se puede decir, también chats respecto de las chicas, y se les evidenciaba. Entonces, ya castigar este tipo de actividades fue importante. Aún así, hay algo también que se debe tomar en cuenta. Lamentablemente, y yo lo digo, bueno, al menos en México, el hecho de que haya unas penas altas o excesivas no intimida a los victimarios. Por el contrario, yo creo que ocasiona un desafío en el cual pues tratan de burlar la ley y siguen precisamente en una situación cultural de machismo, ¿no? De donde ellos son la ley, dentro del hogar son los que mandan, y al menos en lo que puede ser en la Ciudad de México, estos programas sí han tenido resultados favorables, no han llegado a condiciones óptimas, pero sí se requiere una amplia también participación por parte de la sociedad civil con mayor información. Y yo creo que aquí las organizaciones también feministas, las organizaciones no gubernamentales han tenido un papel muy importante, pero insisto, la forma de socializar todo este tipo de medidas de prevención, pues no es accesible a todos. Entonces, yo creo que sí nos deja muchísimas lecciones y una gran cantidad de retos para afrontar. Es por ello que desde mi punto de vista considero importante crear brigadas. Estas brigadas, ¿no? Para evitar en las
en los hogares, precisamente, que se pueda seguir dando la violencia intrafamiliar. ¿Y por qué no hablar también quizás las formas de organización civil, las mismas organizaciones de vecinos, que en un momento al darse cuenta de esta situación, pues puedan denunciar? Pero bueno, pues también aquí tomando en consideración cada contexto. En la Ciudad de México también, por ejemplo, la interacción social es despersonalizada. Muchas veces no sabemos quiénes son nuestros vecinos ni a qué se dedican. Entonces, también son limitantes, ¿no? La desconfianza que existe respecto de no tener un acercamiento con las personas, no saber quiénes son, a qué se dedican, en fin. Entonces, yo creo que aquí el reto también se infiere hacia lo que es el capital social, ¿no? Una valoración del capital social atendiendo al contexto en el cual se estén desarrollando. Difícilmente cuando las personas no confían en sus vecinos, difícilmente también van a confiar en las autoridades. Y lamentablemente en ese aspecto en México muchos de los servidores públicos están reprobados. Los grados de confianza que se tienen es más hacia las instituciones, por ejemplo, militares, como es Sedena, Marina, ¿no? Y actualmente la Guardia Nacional. Materia policial, los que tienen menos credibilidad por parte de los ciudadanos y menos confianza, es en los policías municipales. Entonces, el policía municipal, policía de seguridad pública, es el primer acercamiento, primer contacto con este tipo de situaciones. Y yo creo que ahí el trabajo es muy arduo. Capacitarlos bajo una connotación de perspectiva de género. Sí, Pues, muy bien. Y también hay algo que comentaba que es muy importante, es esta cuestión de cómo la tecnología ha y logrado también el acaparar. papel que tenemos en las Perdón. comunidades es importante. Sí. Creo que se Perdón, fue, es que ¿verdad? sí, ahí estaba un poquito. Sí, te estaba comentando que justo es algo importante lo que decía en el sentido en que el sentido de comunidad un poco se vio desplazado por la tecnología, ¿no? El trabajo es a partir del computador, las relaciones sociales también, y de pronto también nos puede un poco ampliar el doctor Elvio cómo es el caso de Argentina, desde la pregunta de la brecha entre la ley y su aplicación, y el impacto de la tecnología en los procesos, bueno, judiciales y, bueno, que ha tenido en general. Una de las primeras dificultades consiste en nuestra organización federal, porque no hay una aplicación uniforme de la ley nacional. Cada provincia ha legislado sus propias leyes de violencia familiar y violencia de género, pero también tiene sus propios procesos penales, sus propios procesos de protección familiar. Con lo cual, las prácticas, al no ser uniformes, atentan con la posibilidad de generar programas coherentes de servicio. Yo creo que en este momento, por supuesto, la pandemia fue disruptiva también para el servicio de justicia, dado que buena parte de los juzgados en general tuvieron que cesar en sus funciones. No fue mi caso porque soy juez penal juvenil y estuve permanentemente de turno, pero los juzgados de familia en buena parte del país no pudieron actuar justamente por los problemas de conectividad. Entonces hubo mayor dificultades en la protección activa de las víctimas. Ahora, yo creo que es importante que comiencen a, además de auxiliar a las víctimas y facilitar la denuncia, creo que hay que comenzar a poner la mira en el agresor, en generar dispositivos que al agresor le impidan repetir sus conductas violentas, sus conductas ilícitas. Buena parte de los femicidios ocurren porque los agresores violaron directamente las restricciones ordenadas por los jueces, y la policía no da abasto, por supuesto, para poder cubrir como correspondería. Ha sido, por ejemplo, no del todo eficaz la cuestión de las tobilleras. Ahora se autorizó en la provincia de Buenos Aires, donde yo ejerzo funciones, la utilización de las tobilleras ordenadas por los jueces de familia, pero tampoco hay número suficiente. Con lo cual hay que comenzar una política más agresiva, más restrictiva de los derechos de los agresores. Como comentaba antes, algunas penas no parecen estar en consonancia con la perspectiva de género. Si un individuo lesiona a su pareja sin provocarle la muerte, se elevan únicamente los mínimos. Y en algún caso hasta son delitos escarcelables. Y esto va a generar por repetición nuevas agresiones.
Con lo cual, las víctimas están muy desamparadas. Y por lo general esto lo vemos en gente que está en situación de exclusión social, que le cuesta el doble o el triple acceder a los servicios de justicia o siquiera pedir auxilio policial. Por eso que creo que la política que sigue, teniendo en cuenta de que tenemos hasta un ministerio nacional en materia de género, la política que sigue tiene que ser directamente dirigida al agresor. Inhibir al agresor, inocuizarlo de una vez por todas, más severas. En algún momento dado, cuando yo empecé a estudiar el tema, estaba preocupado porque veía en el mundo un movimiento tendiente a una mayor represión del agresor. Ahora me doy cuenta de que no hay otra manera de disuadir la conducta violenta y de prevenir los femicidios que endurecer una política punitiva. Yo no soy de aquellos que consideran que el derecho penal es la solución, pero en este momento esta pandemia oculta e invisible, que es la violencia de género, y que es el femicidio como la expresión más brutal de lo que está sucediendo, requiere que tomemos medidas realmente eficaces, por más duras que fuesen. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Y preguntándole un poco a la doctora Eva y a la máster Miroslava, además de lo que estamos hablando, el impacto educativo que puede llegar a tener la pandemia en toda una generación, ¿no? de personas jóvenes. Sí, ahí está, la escucho perfecto. Y comentábamos, además de estos temas que ya nos han compartido la doctora Yolanda y el doctor Elvio, su apreciación respecto a la ley, ¿no? A la separación entre la legislación y la aplicación, y el impacto educativo que puede tener en generaciones completas estos 2 años, ¿no? Hasta ahora de pandemia. Me parece importantísimo lo que ellos plantearon. Creo que el tema de violencia y la visión al agresor, como lo planteaba el doctor Elvio, es fundamental porque es un tema doble, es decir, no solamente proteger a la víctima, sino contener la agresión desde el punto de vista de poder tener indicadores para tratar a tiempo ese comportamiento, esas personalidades que se desarrollan también en ciclos de violencia y que generalmente repiten el ciclo de la violencia. Creo además que la pandemia nos cambió la vida, nos cambió el mundo. Todo lo que tenemos y hemos tenido y hemos trabajado, no sabemos si en el futuro cercano nos va a servir igual. Entonces la revisión va a ser integral, va a ser universal, va a ser, yo no sé, ya yo tengo pinto canas y más, pero creo que esta pandemia sin querer está creando una nueva visión del ser humano, de la persona, en la que yo creo que los instrumentos que hemos manejado a nivel procesal, a nivel jurídico, a nivel de política pública, quedan cortos. Hay que replantearse desde este nuevo ser humano, de esta nueva persona que nace después de la pandemia, por dónde vamos a ayudarla, por dónde vamos a ayudar a los países con pocos ingresos para afrontar un nuevo reto desde el punto de vista de las instituciones. Muy importante lo que señalaba la compañera Yolanda sobre la insuficiencia de las computadoras, y yo agregaría la insuficiencia de la educación para manejar ese sistema cibernético. Creo que la brecha es muy grande y los retos son mayores, pero son retos a los que no estamos acostumbrados, porque sí que siento que nuestro mundo cambió. No soy negativa, no creo que para mal, creo que es un reto más que la humanidad debe enfrentar, y por lo tanto nosotros, desde el punto de vista jurídico, estaba pensando yo ahorita en voz alta, que siempre hablamos de que la justicia de niñez tenía que tener un rostro de una niña y un niño, un rostro para que fuera visibilizado. ¿Y qué hacemos ahora si todos andamos cubiertos? ¿Dónde están esos rostros? De manera que este cambio apenas lo estamos empezando a vivir.
Aprovecho para ver si el panel me permite ausentarme en este momento, porque yo tenía una conferencia chiquita también a las 4:30 y me han dado tiempo y aquí estoy feliz, no quisiera irme, pero les mando un abrazo muy querido a la organización, a todos ustedes. Por esta tarde he aprendido mucho. Me lo permiten y entonces nos veremos pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y adelante, nomás que ya también estamos nosotros terminando y yo creo que finalizamos con la máster Miroslava sobre su opinión sobre la educación y el impacto que ha tenido, ¿no? la tecnología y la pandemia, el confinamiento. Sí, faltaba más, me quedo con ella. Bueno, gracias, doctora. No, con efecto, bueno, hace 15 días aproximadamente se dio el último informe del estado de la educación, donde nos dice que estamos en cuidados intensivos. Obviamente, la pandemia vino a visibilizar las brechas ya existentes y los problemas que teníamos en materia de educación, pero también vino a ampliarlos, ¿verdad? Vino a ampliar esa brecha. Nos vino a decir, o sea, habíamos avanzado unos 3 pasos y ahorita nos devolvimos como 5, por ejemplo, en el área de la cobertura. En educación preescolar, que teníamos una cobertura muy amplia, aproximadamente un 90% a nivel nacional, eso pues decayó, ¿verdad? O sea, ahorita está como un 70% ha bajado. Igual lo vemos a nivel de secundaria también, en donde las personas estudiantes han dejado de estudiar porque tienen que ir a trabajar, porque obviamente el impacto económico, pues, o sea, ¿verdad? Entonces hay mucha, ¿verdad?, deserción también en esta materia. Entonces sí es un impacto. Y también lo otro, que muchas veces también los centros educativos eran también como medios de protección para las personas menores de edad. Es aquí donde se sentían como el refugio y el apoyo también, ¿verdad?, de los equipos interdisciplinarios, área de psicología y todo esto, para situaciones que estaban viviendo dentro del entorno familiar, y esto también se ha ido perdido, y esto también ha afectado lo que vemos en la salud mental, ¿verdad?, de estas personas. Entonces, que también ahorita, que es otro tema que tenemos en la mesa, la salud mental de las personas menores de edad que se está dando, ¿verdad?, en las adolescencias, bueno, en los adultos jóvenes, como dice Eva, que estoy completamente de acuerdo, porque igual no me gusta ni la palabra adolescente ni la palabra infancia, ¿verdad? Adolescente, adolecer, infancia, que no tiene voz, entonces tampoco me gusta utilizarla. Y sí, entonces sí, este es un impacto, ¿verdad?, que se ha visibilizado y que ha aumentado. Entonces tenemos un gran reto, y yo creo que desde la academia, desde las universidades, ¿verdad?, a nosotros pues nos toca visibilizar esto y actuar, crear incidencia política para lograr transformaciones, y que esa incidencia política sea a través de la escucha, ¿verdad?, de la escucha de las personas menores de edad, democratizar los espacios y tomar en cuenta, como decía también, ¿verdad?, la doctora Eva, no solo es escucharlo, sino tomar en cuenta las propuestas que nos hacen, que son muy buenas propuestas, ¿verdad?, que en espacios de participación les escuchamos, es increíble todo lo que nos pueden aportar, inclusive con mayor claridad que nosotros las personas adultas. Sí. Y bueno, un poco podríamos quedarnos hablando acá toda la noche, pero hay que en algún momento poner un límite. Entonces yo les propongo que si alguien quiere decir algo muy puntual, algún que haya quedado por fuera y demás, y si no, bueno, daríamos paso como al cierre del panel. Así que es como la ley del hable ahora o esperamos hasta la siguiente oportunidad. Creo que podemos redondear, retomando el tema de los derechos del niño, de los niños. Ellos han sido los más afectados por la pandemia y tenemos que emprender verdaderas políticas sociales y comunitarias de reparación en materia de educación. Tengan en cuenta que la depresión infantil ha aumentado en estos 18 meses. Entonces, como sociedad, independientemente del drama del femicidio, creo que nosotros tenemos que amparar y proteger particularmente a nuestra infancia y adolescencia, que ha sufrido muchísimo más allá de la pandemia de lo que los adultos. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, con esta conclusión, yo creo que vamos terminando. Muchísimas gracias por el esfuerzo, por la oportunidad de expresar desde tantos países tan diferentes, ¿no? Porque compartimos la lengua, pero los contextos resultan ser muy disímiles y aprendemos en el camino de la interacción. Y bueno, muchísimas gracias por participar de este panel y a todas las personas que lo están escuchando, que también es una otra posibilidad de la tecnología, poder volver a estos espacios en el momento que uno quiera. Y al Instituto Internacional de Derechos Humanos, muchas gracias por crear el espacio y nos veremos en una próxima oportunidad. Y estén pendientes de los demás paneles, que se estará retomando estos temas y se ampliará para otras ramificaciones del conocimiento. Así que feliz noche en sus países y bueno. Muchas gracias. Gracias. Saludos y un abrazo fraterno para todos. Igualmente. La próxima presencial. La próxima toca presencial, así es. Aquí los esperamos en Costa Rica. Exactamente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. muchas gracias y así terminamos este panel dedicado al confinamiento como factor de riesgo en la vida de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.